Gracias por estar con nosotros en sintonía. Ahora vamos a cambiar de tema, de invitada. Aquí en nuestra mesa quiero recibir a Ana María Ramírez, es especialista, consejera en la técnica llamada descodificación biológica de las enfermedades y está en Miami dictando unas charlas sobre este tema. Bienvenida, Ana María, es un gusto tenerte acá. Gracias, Ismael. Un placer. Tú eres abogada y contadora. Así es. Ahora, ¿no ejerciste ninguna de estas dos profesiones, no? No alcancé a ejercer ninguna de las dos. Las dos las profesiones las estudio en Colombia. Sí. Y cuando me gradúo me vengo a vivir a Estados Unidos. Vine con un intercambio para abogados extranjeros. Vivo aquí por 8 años y medio y al final de los 8 años y medio siento un vacío en el corazón que me lleva a buscar qué más hacía en este mundo, qué realmente hacía la diferencia, qué pasaba si no me levantaba al día siguiente. Así que allí decido regresar a Colombia, sentía que me hacía falta mi familia, pero alguien de una academia de meditación cerca de donde vivía me dijo, la casa que realmente te está llamando es esta casa, pero aquí en la tierra lo más parecido a esta casa es la familia. Y en ese momento no lo entendí muy bien, pero se presentó la oportunidad de ir a España a meditar por un mes. Y estando allá en España dije, esto era lo que yo necesitaba, llenarme más de adentro de lo que yo necesitaba. Y es así como decido tomarme un año sabático. Fui a la India, resultó en la India, fui 2 veces. Y en el segundo viaje a la India estudio sobre la Ayurveda, sobre los tratamientos ayurvédicos y siento que realmente eso tiene que ver con mi misión, la parte de la sanación. Claro. Así que decido dedicarme a los tratamientos ayurvédicos, a las clases de yoga y en ese tiempo también del año sabático aprovecho para estudiar astrología, Ho'oponopono, curso de milagros, Reiki, pero siempre buscando qué hay más allá en la sanación. Y me encuentro con la descodificación biológica y siento que es lo que da las respuestas a todo lo que he estado buscando en mi vida. Ahora, ¿de dónde viene esta técnica, si es que le podemos llamar técnica? ¿Cómo nace el término descodificación biológica? Porque he escuchado, por ejemplo, la neuroemoción también de Enrique Corbera, que es uno de los expertos españoles sobre este tema. Entonces, que por cierto, lo hemos invitado al programa y creo que en abril viene a Miami, estoy también muy entusiasmado. ¿Es algo parecido a la descodificación biológica? La descodificación biológica es creada por Christian Fletch. Él es un francés. Enrique fue alumno de Christian. Ah, pues ahí está. Así es. Y lo que pasa con Christian es que él es enfermero y empieza a preguntarse por qué el mismo tratamiento aplicado a 2 personas no da los mismos resultados. A una le funciona y a otra no le funciona. Y lo que él hace es que empieza a pasar más tiempo con los enfermos, a preguntar más sobre sus vidas, sus emociones, qué está pasando con ellos, y lo despiden del hospital, porque gasta mucho tiempo con ellos. Pero él sigue en esta cosa de esta insatisfacción de saber qué más hay, así que él conoce 3 personajes en su vida, el Dr. Hammer, Milton Erickson y Mark Frechet, y basado en estos 3 personajes, él saca la descodificación o crea la descodificación biológica en 1993. O sea que es bastante reciente todo esto. Es muy reciente, es muy nuevo y lo lindo también es que está evolucionando constantemente, es decir, no todo está dicho. Ahora, cuando uno escucha y es importante decir esto porque tú lo has dicho, que tú no curas a nadie, sino que son los pacientes los que se curan ellos mismos a través de estas terapias. Así es. Pero, ¿de qué terapias estamos hablando? La descodificación es un proceso de acompañamiento que se hace con el paciente para que él contacte con él mismo. Christian tiene una frase muy linda y es: la enfermedad es una excusa para conocerte a ti mismo. Vamos a repetir eso porque me gusta. La enfermedad es una excusa para conocerte a ti mismo. Para conocerte a ti mismo. Yo puedo estar completamente de acuerdo con eso. Sí, y así es. Realmente la enfermedad desde este punto de vista es una adaptación de tu cuerpo. Es decir, ha habido algo en el exterior que no ha tenido una satisfacción, una necesidad no satisfecha exteriormente, así que ahí se da una adaptación interna a esa necesidad que no fue satisfecha exteriormente. Entonces tu cuerpo se adapta. Así que desde este punto de vista la enfermedad es algo que viene a decirte, hey, aquí hay algo que hay que mirar atrás. Hay algo que pasó donde no logró expresarse esa emoción. Es un hecho que uno vive, nosotros lo llamamos un bioshock. Y para nosotros es bioshock. Bioshock. Así es una situación que para uno ha sido algo dramático, inesperado,
que no dijo cómo se sentía y en el momento no tuvo una solución. Así que a lo que no le damos una solución consciente y voluntaria, el cuerpo le da una solución inconsciente e involuntaria. Completamente, entiendo todo lo que me dice, sin embargo, hay una gama, un arco iris tan diverso de enfermedades que digo, ¿cómo saben ustedes a través de la descodificación biológica de las enfermedades qué tratamiento o qué terapia van a usar con tantas enfermedades? ¿O se pueden resumir esas enfermedades en grupos? O... Bueno, cuando hablamos de enfermedad, realmente hablamos de enfermedad física, psicológica, comportamental, emocional, es decir, todo lo que en nuestra vida no está bien. Y en el momento de la terapia lo que nosotros hacemos es utilizar diferentes protocolos, diferentes herramientas, diferentes técnicas, con el fin de ayudarle al paciente a contactar con su inconsciente. Porque cuando conecta con su inconsciente podemos encontrar cuál fue esa necesidad que él no pudo satisfacer en ese momento determinado y que ahora él en su cuerpo lo está viendo como enfermedad o en su comportamiento o en su psiquis, donde sea. ¿Ustedes se ven como un, digamos, un tratamiento complementario a la medicina occidental farmacológica, por decirlo de alguna manera? Así es. ¿O no necesariamente? ¿O alguien que llega con una enfermedad a un consejero, ¿verdad?, de descodificación, puede curarse sin necesidad de tener los fármacos? ¿O es una cosa que complementa a la otra? Es un complemento a la medicina tradicional, donde el proceso de sanación se puede acelerar muchísimo cuando el paciente conecta con él mismo. Entonces, sí, de acuerdo completamente, porque es que de hecho los médicos y la medicina occidental ahora se ha dado cuenta de que tiene que unirse en este concepto holístico con todo lo complementario para que el paciente desde adentro haga más efectiva y más expedita su propia cura. Así es. Nosotros lo que hacemos es que proponemos un conjunto de hipótesis de acuerdo a la escucha biológica. Y cuando te digo la escucha biológica es que nosotros observamos al paciente más que en su lenguaje, en su cuerpo. Es decir, el cuerpo habla. Entonces, le exponemos unas hipótesis que lo pueden ayudar a él a conectar con ese instante, con ese momento en el cual la necesidad no fue satisfecha. Cuéntanos, para tener ejemplos concretos, yo creo que porque la gente debe estar escuchando y diciendo, bueno, quiero escuchar a ver qué pasó en tu experiencia profesional como consejera con estas técnicas, donde hayas tenido éxito. Cuéntanos un caso. Hay un caso muy lindo y que es justamente de mi amiga aquí presente, que fue mi paciente, así realmente. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Se puede decir? Sara, sí. Realmente con Sara, pues nos conocimos porque la atendí en una consulta. Sara tenía un dolor en su escápula derecha, venía con ese dolor por 12 años. Y Sara en el proceso conecta con una memoria, en el caso de ella era una memoria transgeneracional, es decir, una memoria que traía de sus ancestros en su cuerpo, y en una hora de sesión el dolor de 12 años desaparece. Wow. Entonces esa sesión, por ejemplo, que hiciste tú con Sara, dentro de las técnicas que aplicas está lo que llamamos la hipnosis también. ¿Se hace una hipnosis o lo que otros llaman una regresión? La emoción es una regresión. Es decir, aquí ¿la emoción? Sí, es una regresión. Es una regresión. Es decir, aquí no hay nada inconsciente. Cuando el paciente conecta con su sensación física, con la sensación en su cuerpo, eso lo lleva a la emoción. Y la emoción que siente en ese momento lo lleva directamente al instante donde la sintió. Es hermoso porque toda la información está aquí. Está en nuestras células. Aquí, a este nivel de las células, se encuentra el inconsciente. Entonces, así es como la persona conecta con eso que está dentro de ella. Sara además tenía otras condiciones como, por ejemplo, células precancerosas en el estómago. También te iba justo a preguntar ahora por el tema del cáncer. También trabajamos ese tema con ella. Ahora no tiene nada. Le habían dicho los médicos que era imposible que quedara en embarazo porque su endometrio era muy pequeño y está feliz porque tiene 6 semanas ahora de embarazo. Entonces, ¿qué tiempo duró el tratamiento? Con ella fueron sesiones, te he dicho que hemos tenido 5 sesiones en total. 5 nada más. Sí. ¿De 1 hora aproximadamente o más? De 1 hora aproximadamente. ¿Y esas sesiones se han hecho en el transcurso de semanas o meses? ¿Cuánto tiempo? Primero trabajamos un tema puntual y ahí fue donde se liberó del dolor de la escápula. Después en otra sesión trabajamos las células precancerosas del estómago. ¿Qué tiempo después de la primera? Más o menos 3 meses después. O sea, que no es algo que puedes hacer inmediatamente o necesita la persona como un tiempo para digerir y trabajar
La razón por la que le hicimos ese tiempo después fue por la distancia, porque yo vivo en Cali, Colombia, y Sara vive en Miami, pero el tiempo no tiene nada que ver. Hay personas que les toma más tiempo conectar con sus emociones. En el caso de ellas, la terapia es más larga y se dan con más o menos 15 días entre sesión y sesión, porque el inconsciente sigue trabajando después de la primera sesión y de la segunda y de la tercera. Entonces, más o menos con 15 días de separación entre sesión y sesión. Para las personas que les toman más tiempo, hay personas que conectan con su emoción e inmediatamente el síntoma se va. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos yo quiero que me digas de qué depende el éxito entonces de estas terapias en una persona en relación a otra persona que a lo mejor viene con los mismos síntomas y aparentemente el mismo diagnóstico de enfermedad. Seguimos conversando en breve con la especialista consejera en descodificación biológica de las enfermedades, Ana María Ramírez. Una hora muy interesante de Cala, usted no se me vaya. Y nosotros estábamos hablando fuera de cámaras y yo contándole experiencias personales a Ana María y diciéndole que creo personalmente que cierto, todo lo que nos sucede con el tema de la salud manda señales y uno tiene que tratar de analizarlo en el contexto del, como dicen, el big picture o la foto en grande de tu vida y a veces va muy atrás. Ana María Ramírez, una joven colombiana, especialista, consejera en descodificación biológica de las enfermedades o biodescodificación, que es una técnica con la que ella nos está contando testimonios que se puede curar enfermedades a través de todo esto que puede ser como una retroinspección, ¿verdad?, de cada paciente y sus emociones. ¿Cuál es la diferencia, que era la pregunta que dejé pendiente, entre el éxito en una persona u otra teniendo prácticamente el mismo diagnóstico? Aquí es muy importante la toma de conciencia emocional, es decir, más que la toma de conciencia intelectual, porque tú puedes saber por qué estás mal, pero sigues estando mal. Entonces hay personas que están muy metiditas en la cabeza, es decir, muy metiditas en el control, en no conectar con sus emociones, porque quizás en un momento de sus vidas fue doloroso sentir, entonces se han disociado de las emociones. A esas personas les cuesta un poquito más llegar a conectar con ellas y por ende a conseguir la sanación. Hay personas que conectan con sus emociones de manera mucho más rápida y yo creo que ahí está la clave para sanarnos desde este punto de vista. O sea que al final es una combinación de emociones, cómo gerenciamos nuestras emociones, cómo somos capaces de abrirnos al proceso de la sanación y el poder de nuestra mente, que siempre se habla, ¿no? Ustedes utilizan todos estos... Aquí en la parte mental, nosotros no la utilizamos tanto, nos interesa más el sentir. Es decir, porque el inconsciente es biológico, está en tu cuerpo. O sea, nosotros decimos que la cabecita nos puede esperar en la sala de espera del consultorio, porque lo que realmente necesitamos son las emociones en el cuerpo, las sensaciones físicas. Ahora, no hay mucha gente, ¿no te has encontrado que mucha gente tratando de ser demasiado racional o lógica asfixia sus propias emociones? No llega incluso por esa lógica extrema a sentir que tiene intuición, que es un GPS biológico, emocional interno con el que todos nacimos. ¿Qué se hace en esos casos? Claro que sí, acompañarla con mucho amor, con mucha paciencia, porque si ella está en su cabeza es porque ella seguramente ha sufrido antes, es decir, ese ha sido su mecanismo de supervivencia. Entonces es darle ese espacio al paciente donde él se sienta con confianza, protegido, cómodo, para poder encontrarse con él mismo. Hay una frase en inglés, en español hay cosas que del inglés no se pueden traducir y no suenan igual, pero a mí me encanta porque dice, if you get in your head, you are dead. O sea, que si realmente te vas demasiado a lo racional de la cabeza, estás muerto. Porque dejas de sentir lo que tú acabas de decir, emocionalmente hablando, ¿no? Y de tener intuición. Pero es un poco complicado porque casi siempre mucha gente favoreció la inteligencia, el IQ, ¿verdad? Que ya las empresas ni lo usan, de contratar a la gente porque sabe más de matemática o de cualquier otra cosa. Y hoy se favorece más lo que le llaman el EQ o la inteligencia emocional. Así es, así es. Aquí es muy importante y yo creo que todos lo hemos experimentado cuando hablamos sobre algo que nos ha pasado y contamos más que la situación, contamos cómo nos hemos sentido. Al final hay una sensación como de liberación, como de descanso. ¿Tú puedes trabajar en ti misma situaciones? ¿Has estado enferma últimamente?
yo casi no me enfermo físicamente. No. Y lo de que me ha gustado de la descodificación es que sinceramente la empecé a estudiar tratando de ayudar a otros, para ayudar a otros, pero realmente encontré que yo tenía muchísimo también por trabajar en mí, no a nivel físico, pero sí tenía cosas a nivel transgeneracional, es decir, cosas que traía de mis ancestros que se reflejaban en mi comportamiento, en mi vida, pero yo no sabía de dónde venían. Entonces, uno puede empezar a hacer mucha conciencia de conectar con su cuerpo, más el ojo no se ve a sí mismo. Así que muchas veces, aunque seamos conscientes, necesitas de alguien que te ayude, porque también hay que ir a un punto donde duele y nadie va por sí mismo donde duele. Entonces necesitas esa compañía y esa compañía para llegar allí y sentirte de alguna manera sostenido, protegido, seguro. Entonces eso es lo que hacemos. Decías enfermedades físicas, están las otras que le llaman enfermedades mentales y que de hecho como miembro que soy de la junta directiva de la Asociación de Esquizofrenia y Enfermedades Relacionadas en Estados Unidos, ahora la asociación está tratando de que en Estados Unidos el Congreso cambie la legislación y no le llame enfermedades mentales, porque la gente piensa enfermedades mentales ¿de dónde viene? Etéreo, de la mente, sino que le digan enfermedades cerebrales, porque muchas también tienen algo que ver con una composición química del cerebro. ¿Cómo ustedes manejan ese tema de la calificación físico-mental? Me dices cuando regresemos de pausa. Llegando al final de esta conversación que muchos dicen en redes sociales, debió durar 1 hora, estoy de acuerdo, es un tema complejo, es la primera vez quizás que lo tratemos, pero no va a ser la única. De hecho, yo decía que ya extendimos una invitación a Enrique Corbera, que es uno de los expertos internacionales en algo que él, me imagino, ha adaptado o lo ha renombrado como la bioneuroemoción, no sé, algo así, que bueno, nos encanta también, así que el tema va a regresar. Estamos conversando hoy con Ana María Ramírez, una joven colombiana consejera en descodificación biológica de las enfermedades o biodescodificación, y como ustedes han escuchado, es un conjunto de técnicas donde un experto o un consejero puede ayudar al paciente a sanar de algún tipo de enfermedad, pero a través de su toma de conciencia de sus propias emociones. ¿Se puede hacer a remoto o tiene que ser presencial físico? Hay personas que lo hacen por Skype. Yo personalmente prefiero hacerlo viendo a la persona porque así la siento, miro su lenguaje corporal. Así que respeto a los que lo hacen de la otra manera. Yo lo hago en persona siempre. No, y fue muy controversial. Yo leía un libro y después vi una entrevista de Wayne Dyer, uno de los grandes maestros de este mundo de la superación personal y el crecimiento. Y él decía que él tuvo a remoto una intervención de sanación desde Brasil y él estando creo que en Hawái o Estados Unidos. Y bueno, mucha gente dijo, wow, a remoto. Pero uno escucha y aprende. Viene un libro. Sí. ¿Qué vas a escribir en ese libro? Estoy trabajando en el libro sobre mis experiencias con la descodificación biológica, que para mí es una de las cosas más lindas que he descubierto en mi vida. ¿Y cuándo sale? Próximamente. No tiene todavía fecha. No hay bueno, fecha. Lo estaremos esperando y espero que me dejes saber para comprar uno personalmente. Casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera que dejaras una reflexión final, lo que tú quieras decir, es una última palabra antes de cerrar el programa, Ana María, lo que quieras decirle a nuestra gente. Ok, yo les diría que se permitan expresar sus emociones, vivirlas, todo lo positivo, lo no tan positivo y hablar de ellas o escribirlas o pintar, pero de alguna manera no dejar que las emociones se queden dentro del cuerpo, sino ponerlas en el exterior. Así el cuerpo no se tiene que adaptar a algo que nosotros no hemos dejado salir de él. 20 segundos, el tema de enfermedades mentales, ¿cómo ustedes lo tratan? Ok, depende del paciente y depende de los síntomas de la enfermedad mental. Muy importante que el paciente esté en un estado donde se pueda trabajar con él. Claro, de conciencia. Exacto, de conciencia. Y colaboración, imagino, ¿no? Así es, eso es lo principal, que alguien voluntariamente vaya a la terapia. Muchas gracias, un placer conocerte y gracias por todo lo que nos has transmitido y estaremos esperando el libro. Así que déjanos saber cuándo está. Gracias a ustedes también por la sintonía, como siempre, recordándonos, terminamos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.